Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno que estén en este lugar, que hayan podido asistir. La verdad es que siempre el estar en la presencia del Señor, en la iglesia del Señor, escuchando la palabra del Señor, adorando al Señor, será de edificación y de bendición para nuestras vidas. Amén. Para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, ¿sí o no? Si lo es o no, gloria a Dios. Bueno, pues vamos ya a pasar al estudio de esta noche. Acuérdese que lo voy a subir más tarde a Facebook también y a YouTube. Amén. No va a estar en vivo, pero se va a subir para que lo compartan más tarde. Amén. Y vamos a pasar al estudio. El título del estudio de esta noche es El contraste entre la carne y el espíritu. Y nuestro texto base es Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. El contraste entre la carne y el espíritu, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Y miren, hermanos, como otra vez es una porción de las Escrituras difícil de entender, lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que va a aparecer ahí en la pantalla, para que sea más claro. Amén. Vamos a leer ahí el pasaje. Dice así: los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Su cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta porción de las Escrituras vemos al apóstol Pablo presentando a los lectores o a sus lectores el contraste entre dos clases de vida. La vida que está dominada por la naturaleza humana pecadora, ¿sí? O la vida que es conforme a la carne, y la vida que está controlada por el Espíritu de Dios, que es la vida conforme al Espíritu. Y vamos a ver qué dice Pablo al respecto. En relación con la vida que está dominada por la naturaleza humana pecadora, el apóstol Pablo dice que quienes pertenecen a esta forma de vida tienen como su centro el yo. Tienen como su única ley su propio deseo y viven tratando de apoderarse de lo que quieren siempre que pueden hacerlo. Pablo dice que es una forma de vida que está controlada por las pasiones, por la lujuria, por el orgullo,
o por la ambición, y que se caracteriza por estar entregada a las cosas en las que la persona pone su delicia o su deleite. Y claro, hermanos, son cosas carnales y materiales principalmente. Esta clase de vida definitivamente caracteriza o manifiesta la naturaleza humana sin Cristo. Amén. La naturaleza humana sin Cristo. Y como Pablo afirma que solo el Espíritu Santo da vida a las personas, quienes viven en la carne, es decir, quienes viven sin Cristo, ¿sí?, en el régimen donde reina el pecado y la muerte, tienen la mente dominada por impulsos que no son de Dios. Esto lo leemos en el versículo 5. Mire lo que dice: los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. O sea, tienen impulsos o que no son de Dios, una mente dominada por la carne. Tampoco se pueden sujetar a la ley de Dios. Versículo 7. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, ¿qué dice allí? No es capaz de obedecerla, ¿sí? Ni pueden agradar a Dios, dice el versículo 8, ¿sí? Porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios, por lo que están siempre bajo sentencia de muerte. Amén. ¿Cómo están entonces aquellos que viven dominados por la naturaleza humana pecadora? ¿Cómo están aquellos que viven conforme a la carne? ¿Cómo están aquellos que no están en Cristo? Su centro es el yo. Su única ley es su propio deseo. Viven tratando de apoderarse de lo que quieren siempre y siempre que pueden hacerlo. Amén. Tienen pensamientos dominados por impulsos contrarios a Dios y siempre están desagradándolo y bajo sentencia de muerte. Esta es la vida en la carne. Esta es la vida de aquel que está dominado por la naturaleza humana pecadora, aquel que está sin Cristo. Amén. Ahora, en relación con la vida controlada por el Espíritu, ¿sí?, o la vida que es conforme al Espíritu, el apóstol dice que así como los seres vivos necesitan el aire para vivir, así el verdadero cristiano o el que vive conforme al Espíritu vive en Cristo. O sea, el verdadero creyente vive en Cristo como el aire vive en el ser humano dentro de él y lo hace vivir. De la misma manera que el aire que respiramos, ¿sí?, está en nosotros. Si vivimos conforme al Espíritu, así también Cristo lo está. Entonces, mira el contraste. El cristiano, a diferencia del que anda conforme a la carne, el que vive conforme al Espíritu, en contraste con el que vive conforme a la carne, no tiene deseos propios, aunque batalla, ¿verdad?, de vez en cuando con ellos. Pero la voluntad de Cristo se conforma en su única ley. O sea, lucha todavía con su carne, pero está siempre tratando de hacer la ley del Señor. Vive tratando de agradar al Señor. Amén. Miren, el que vive conforme al Espíritu está gobernado por Él. Está controlado por Cristo. Su centro no es el yo. Su centro es Dios, pues ha sido transferido
a un nuevo régimen o reino, que es el reino de Dios, donde reinan la justicia y la gracia. ¿Y qué pasa con esa persona? Recibe una nueva mente creada en el Espíritu Santo que le hace disfrutar de vida y paz. Amén. Mira el versículo 6, Romanos 8:6, dice: el que deja que sus deseos controlen su muerte tendrá la muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Tendrá vida y paz. Entonces, ¿por qué a veces, aún siendo creyentes, no tenemos paz? Porque no dejamos, ¿verdad?, que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu. Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Por eso a veces no tenemos disfrute, deleite, porque seguimos dejándonos guiar por la carne, seguimos escuchando la influencia, ¿verdad?, de la carne. Ahí en esa carne donde obra el pecado, en donde obra Satanás. Amén. Entonces, el verdadero cristiano no tiene una mente propia. Su mente, dice la Escritura, es la mente de Cristo que lo va a llevar a vivir para Él. Para Él. Amén. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoce la mente profunda de Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Quién puede instruir a Dios? Nadie. Pero nosotros sí podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque tenemos que la mente de Cristo. Hermanos, cuando creemos en Jesús, esa expresión, he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, incluye la renovación de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De nuestra mente. No solamente la transformación de nuestro corazón, también la renovación de ¿qué? De nuestra mente. ¿Verdad? Que nos hace vivir ¿para quién? Para Dios. Por eso no se le haga extraño que esté de repente preocupado, frustrado, afanado por querer agradar al Señor. Por querer servir al Señor, porque esa es la mente de aquel que anda conforme al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, como podemos ver, estas dos clases de vida van en sentidos diametralmente opuestos. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirige a la muerte. No tiene futuro porque se va alejando cada vez más y cada vez más y cada vez más de Dios. Por esta razón, hermanos, es que el permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida conduce a la extinción. Y es, como algunos hombres de Dios han dicho, un suicidio espiritual. Sí, un suicidio espiritual. Cuando una persona vive así, se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y saben qué sucede? Se vuelve un resentido contra la ley y el control de Dios y termina pensando en Dios no como su amigo, sino como su enemigo. ¿Ha visto personas así o no? Que se han dejado dominar por la carne, siempre han vivido bajo el dominio de la carne, ¿verdad? Se alejan de Dios, se pierden, se dirigen a la muerte,
prácticamente están cometiendo un suicidio espiritual, se incapacitan para estar en la presencia de Dios y terminan viendo a Dios como su enemigo. Amén. A ver, ¿un cristiano entonces puede andar en la carne? Vea todo lo que conlleva. Pues claro que no. Entonces, si alguien dice que es cristiano, pero manifiesta todo esto, pues no lo es, aunque lo diga. Amén. Ahora, la vida gobernada por el Espíritu, que está centrada en Cristo, ¿sí?, que está orientada hacia Dios, al contrario de la otra vida, se va acercando cada día más al cielo, aun cuando sigue ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Es una vida que es una marcha regular hacia Dios, donde la muerte se convierte en una transición, en un paso más en el camino hacia la presencia de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan de Enoc? ¿Se acuerdan de Enoc en la Biblia? Enoc, se nos dice en la Escritura que caminó con Dios, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó? Amén. En un momento determinado, Dios lo tomó para sí, se lo llevó con él para estar ¿en dónde? En su presencia. Ahora, eso nos va a pasar a nosotros, ¿sí o no? Si estamos bajo el Espíritu, si hemos creído verdaderamente, eso nos va a suceder. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Diga conmigo, porque le llevó Dios. Y a mí también me va a llevar. Un día Él me va a llevar. Un día voy a estar con Él en su presencia. Él me va a tomar, ¿para qué? Para sí mismo. Amén. Para sí mismo. Jesús preparó morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también que estemos para siempre. Y ahí se va a acabar, ¿qué se va a acabar? Todo. Todo el dolor, la tristeza, la frustración, el estrés, la soledad, la enfermedad, todo. Hermanos, con esta esperanza, la muerte debe de cambiar para nosotros. La muerte debemos de verla cada vez más como solamente un paso más hacia la presencia del Señor, como un suceso o algo que vamos a experimentar para ya estar ¿en dónde? En la presencia del Señor. Amén. Una liberación ya definitiva de esta carne, de este mundo, del diablo. Amén. Amén. En el versículo 9, continúo, Pablo también aclara que toda persona que pertenece a Cristo ha sido transferida a esta nueva forma de vida en el cual rige el Espíritu en vez de la carne. Amén. Entonces, si alguien ha creído en Cristo, tiene que manifestar ¿qué? Esta clase de vida. Amén. A esta clase de vida. Y por último, en los versículos 10 y 11, el apóstol muestra la manera en que la posesión de la vida espiritual llevará a disfrutar de la vida física, que es por medio de la resurrección del cuerpo. Por eso es que la resurrección, la doctrina de la resurrección es tan importante, por eso es básica. Amén. Por eso es que tenemos que creerla, porque esta es la manera en la que vamos a poseer o vamos a disfrutar físicamente de esa plenitud espiritual un día. Amén. En otras palabras,
Pablo dice que por razón de que todos los seres humanos morimos, porque estamos involucrados en la situación humana cuando entró en el mundo el pecado, ¿sí? Y es inevitable que los seres humanos mueran, ¿sí? Los que están controlados por el Espíritu y tienen a Cristo van a morir, pero van a morir ¿para qué? ¿Para qué? Para resucitar. Van a morir para vivir mejor, para gozar de la plenitud de la vida en el Espíritu. Amén. Ahora, hermanos, a la luz de estos pasajes, ¿cómo podemos nosotros, si acaso, considerar a aquellos hombres o mujeres falsos, y ahora ya también, ¿verdad? Trans, que enseñan desde el púlpito que la gloria, la plenitud de la gloria está en la tierra, en la riqueza, en el poder, en la fama, en el reconocimiento, en la satisfacción del vientre, en el cumplimiento de los sueños o los deseos carnales. Hermanos, Dios hace cosas preciosas en esta vida. Empezamos a disfrutar ya de las glorias celestiales. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales mientras estamos en la tierra. Pero la plenitud de todas estas cosas va a llegar cuando estemos ¿en dónde? En los cielos, en la presencia del Señor. Amén. Nunca se me va a olvidar, y esas fueron de las cosas que me hicieron a mí renunciar a la llamada doctrina de la fe y la prosperidad. Nunca me voy a olvidar de haber escuchado, visto en un video, aquel famoso predicador llamado Benny Hinn diciendo en televisión abierta que si escuchaba una vez más que el oro y la riqueza y todas esas promesas estaban en el cielo, él iba a vomitar porque él las quería aquí y ahora. Hermanos, Dios es bueno, pero si la esperanza se completa en esta vida, entonces ¿a qué esperar? Entonces, ¿qué esperamos? Entonces la esperanza ya no sería ¿qué? Esperanza. Amén. Por eso se llama la esperanza de la gloria venidera, como lo vimos en Romanos. Amén. En esta carta. Entonces, el pensamiento fundamental de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo, y eso lo vamos a ver en los versículos más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Ahora bien, Cristo murió y resucitó, ¿sí o no? Y el que es uno con Cristo es uno con Él también en su muerte y en ¿qué? En su resurrección. Entonces tú y yo, si estamos unidos a Cristo, somos conquistadores de la muerte y vamos a participar ¿de qué? De su victoria. Y de hecho ya estamos participando. Si estamos dejándonos guiar, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. La persona controlada por el Espíritu Santo y unida a Cristo va de camino a la vida. Y como ya lo mencioné, la muerte no es más que dicen por ahí, intermedio o interludio inevitable que hay que pasar en el camino. Amén. Entonces, es precioso, hermanos, saber que realmente nuestra unión con Cristo nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una mente nueva, nos ha dado un centro nuevo, un propósito nuevo.
Y ahora vamos caminando hacia la vida. Tenemos futuro, tenemos esperanza. Las cosas mejores están delante de nosotros. Y esto es algo que debemos de agradecer a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Esforzándonos en su palabra, esforzándonos en nuestro testimonio, esforzándonos en vivir conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Oremos, vamos a orar al Señor. Ora al Señor y dile: Señor, ayúdame a dejarme guiar por el Espíritu, a ser controlado, Señor, por tu Espíritu, y así hacer morir cada vez más la carne que batalla ahí cada día en mi ser. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque nos has dado y nos has hecho cosas increíbles. Ahora sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que preparaste para los que te aman, Señor. Cosas preciosas que ya hemos recibido ahora, cosas preciosas que vendrán cuando estemos en tu presencia, cuando partamos a tu presencia, Señor. Padre, que recordemos siempre que así como participamos en tu muerte, en nuestra unión con Cristo, también participamos de tu victoria, de tu poder conquistador, Señor. Y vamos adelante en medio de la tribulación, en medio de las situaciones complejas. Vamos adelante siempre. Sosténnos, llévanos de la mano, Señor. Que no desmayemos nunca. Que no escuchemos al diablo decir al oído: no puedes, renuncia, no es para ti, no es tuyo. Mira, hay cosas buenas si te alejas de Dios. Cerramos nuestros oídos al mundo, a la carne, al diablo, y que escuchemos con atención lo que tu Espíritu nos dice cada día, Señor. Gracias por mis hermanos, bendíceles, fortaléceles, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor,